Buenos días, jóvenes. ¿Cómo se encuentran? Profesora. Buenos días, Buenos profesor. días, profesora. Hola, hola. Bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Ya que ayer retomábamos lo que era algunos ejercicios que tenía que ver con tasa de transmisión, que también ya vimos longitud media, vimos extensión de la fuente y todos los conceptos que hemos visto de cantidad de lo que es información y entropía, que es la información mutua. El día de hoy vamos a ver, seguimos con el tema de la cuestión de información, solamente que para que podamos también ya entrar a la parte de los canales de información, o sea, de los medios de transmisión, se ven de dos tipos. Uno que es de manera discreta, que seguimos viéndolo de manera probabilística, y de manera normal, pues me refiero a que ya tenemos que ver hechos de banda, relación señal de ruido, etcétera. Pero para ello necesitamos primero ver la parte discreta. Esto tiene que ver con el concepto de información que hemos venido manejando. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que todavía no. Y en lo que les sigo platicando, pues en el sentido para que el día de hoy pareciera que no tiene o es un tema diferente, pero no. Realmente lo que estamos es ahora visualizándolo en términos de información o de canales. El hecho de que ya lo veamos de esta forma será un poquito diferente a la forma como lo hemos venido. ¿Por qué? Porque ahora lo estaremos viendo de manera matricial. ¿A qué voy con esto? Esto se le llama realmente información mutua. El día de hoy no tengo una diapositiva para que a partir de ahí lo podamos visualizar. Y además, esto que es de información mutua, que es lo que realmente, mi letra un poco, bastante mala. Mientras les voy a estar visualizando antes de escribir, déjame dejar de compartir esta. Les voy a mostrar las ecuaciones o fórmulas que les mando hoy al término, en la siguiente media hora, para que ustedes lo tengan y no estemos ahorita anotando, pero se las voy a presentar para que pues la vayan visualizando. Y más o menos la notación tiene mucho que ver con la notación de probabilidad, realmente. A ver si es que la puedo ver. Bueno, creo que tengo aquí un poco de problema con la presentación de este formulario, pero se los hago llegar para que no haya problema, y conforme ahorita vayamos viendo la clase, pues les voy comentando pues realmente los conceptos. Y ahora sí. Bueno, les decía, entonces vamos a ver en el día de hoy, de hecho va a ser con un ejercicio, pero sí necesito explicarles más o menos cómo es lo que vemos. Se llama que es información mutua, pero realmente lo que estamos haciendo, o esta información a qué se refiere, porque es un concepto que viene en el temario. La información mutua realmente es la relación que existe entre dos medios. En este caso, los medios, más que medios de transmisión o medios de información, si lo quieren llamar así, estaremos hablando de lo que existe en la entrada y la salida. Derivado a que ya estamos viendo cómo vamos a enviar una información, necesitamos tomar en cuenta esto. Por ello, es que es importante que nosotros lo visualicemos siempre de manera matricial. Generalmente lo estaremos manejando con una letra P mayúscula y estaremos manejando la notación de matrices, en el cual, obviamente, los elementos que estén contenidos dentro de la matriz, por ejemplo, voy a poner valores. Por ejemplo, es un decir, ¿no? Para poder darle explicación. Bien, la forma que nosotros vamos a estar viendo un canal de información, que realmente lo que estaremos viendo es la información mutua, la relación que existe y cómo calcular la información que está dentro de estos dos
que también estoy visualizando esta parte. Permítanme, es que un compañero de ustedes quiere accesar. Perfecto. Ahora sí. Bueno, es importante saber cómo vamos a observar en esta situación lo que es la entrada y la salida. Siempre, la forma que vamos a ver la salida va a ser esta. Esta va a ser salida, la cual lo vamos a estar manejando por columnas. En este caso, la salida la denotamos como la letra B1, B2 y B3. Es decir, ahorita tenemos una matriz cuadrada de 3 por 3. No necesariamente siempre tenemos las matrices de este tamaño. Podemos tener una matriz no cuadrada y aún así podemos realizarla siempre y cuando cumple una condición. En el segundo, esto es para cuestiones de entrada. Para la salida. Para la entrada la tenemos denotada con la letra A. Y estas serán entradas. Entonces, tenemos entradas y salidas. En este caso son 3 entradas, 3 salidas. Este es un canal de información. Esa es la representación. Bueno, para que yo pueda realizar o hacer el cálculo y aplicar los conceptos de información, longitud media, entropía, que hemos venido manejando, pero ahora verlo hacia un canal de información, tenemos que saber que debe de cumplir una condición la matriz. Se le llama propiedad fundamental. Esta propiedad fundamental, ¿qué es lo que nos indica? Dice que para que yo pueda saber que realmente es aplicable, porque sabemos que, bueno, existe una infinidad de clasificación de canales. Para los que nosotros estaremos visualizando, serán que siempre, de manera, si lo quieren ver así, de filas, siempre las filas deben de ser en suma 1. Así como tenemos lo que es en la fuente, recuerdan ustedes que todas las probabilidades o los elementos contenidos en una fuente, su sumatoria en conjunto debe ser 1. En este caso, lo mismo para un canal de información. Se dice que la propiedad fundamental, lo voy a escribir aquí a un ladito, esta es la condición principal que yo debo de tener y estar siempre revisando antes de realizar un cálculo o un problema que tiene que ver con canal de información. La propiedad fundamental me dice, como les comento, obviamente es la sumatoria de todos los valores desde J igual a 1 hasta S de la probabilidad de I, J igual a 1. Eso quiere decir que I tiene que ver con las entradas y J las salidas. Entonces, quiere decir que siempre debo de revisar que en mis filas me debe de dar 1. Por ejemplo, si yo le hubiera puesto aquí, o el valor fuera aquí, no sé, 1.2, por ejemplo, en B1, el hecho de que ya no sume 1 en la salida, en la entrada a 1, me indica que ya no cumple la propiedad fundamental y por lo tanto yo no lo podría resolver por los métodos que nosotros vamos a hacerlo. Ya sería una clasificación distinta y por ello no se podría realizar. Entonces, siempre deben de revisar esta situación antes de resolverlo, por favor. Bueno, una vez que está claro la propiedad fundamental, tenemos diferentes elementos que intervienen en ella. Sabemos que esta matriz, sus probabilidades que están involucradas aquí, tiene que ver mucho como si fueran coordenadas. Entonces, la representación que yo tengo o debo de manejar es, por ejemplo, B1 dado a 1. Eso me está indicando que su probabilidad interna es 0. La probabilidad, vamos a manejar, por ejemplo, la primera columna. B1 dado a 2 vale 0.5. La probabilidad B1 dado a 3, la probabilidad de B1 dado a 3 es igual a 0. Bien, recuerden, la notación, es importante manejar los conceptos de lo que estaremos manejando como valores. ¿Por qué? Porque estaremos manejando conceptos como probabilidad condicional, probabilidad hacia atrás, probabilidad a posteriori, probabilidad, entropía a priori, entropía a posteriori,
información mutua, incertidumbre, entropía, o sea, conceptos así, que es importante a qué valores nos estaremos refiriendo cuando estemos solicitando o el problema pregunte o indique el cálculo de cierto valor. Entonces, estas son probabilidades condicionadas, ¿sí? La siguiente probabilidad que tiene que ver con la salida B2, por ejemplo, sería la probabilidad de B2 dado a 1, la probabilidad de B2 dado a 2 y la probabilidad de B3 dado a 2. Esto es igual a 1, 0 y 0. O el orden no importa en cómo lo pongan. Siempre que ustedes mantengan ese orden, como les comentaba el día de ayer, para que ustedes no se pierdan. En el caso de la extensión de la fuente, lo mismo pasa aquí. Yo siempre me guío por las salidas, pero ustedes pueden tomar las entradas, que siempre sea A1 y con las diferentes salidas, o de manera, como ustedes lo puedan ir visualizando. Y bueno, y tenemos las siguientes probabilidades, las probabilidades condicionadas, que obviamente estas van a depender de acuerdo al tamaño de la matriz o del canal de información, que en este caso es una matriz de 3×3. Obviamente solamente fue una matriz de ejemplo para explicar los conceptos. Bueno, entonces a esto le llamamos probabilidad condicional. Porque hay unas ecuaciones que me piden, por ejemplo, voy a escribir con otro color. Va a haber algunas notaciones, por ejemplo, la probabilidad A1 dado B1. Por ejemplo, esta se le conoce como probabilidad a posteriori. Así se le conoce. Si se dan cuenta, pareciera la misma notación que la probabilidad condicional, pero no. Esta se realiza mediante un cálculo. La probabilidad condicional siempre me la proporciona la matriz, que me indica la matriz original o la matriz de que tiene que ver con el problema inicial. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? De mi parte, Hasta el no. momento no. Perfecto, gracias. Voy a insertar una diapositiva nueva. Ustedes me dicen si ya puedo mover la que ahorita les moví o están realizando una, no sé si realizan una captura, me están copiando o puedo continuar y luego me detengo. Ustedes díganme, ¿están copiando? ¿Continúo o...? Obviamente ahorita fue un ejemplo para la explicación. Ahorita vamos a hacer un ejercicio utilizando las ecuaciones y conforme vayamos solicitando, en este caso lo que pida el problema, pues estaremos viendo pues, las ecuaciones. Pero el formulario en general, así en completo o total, se los envío ahorita más tarde por el claro. Bueno, pues entonces avanzo, ¿de acuerdo? En esta diapositiva nueva vamos a poner el ejercicio, un ejemplo.
Bien, este es el problema que me indica que debo de obtener la información mutua. Entonces, lo primero que debemos de revisar es si cumple la propiedad fundamental. ¿Me pueden comentar si cumple o no? ¿Cómo ven? Cumple que todas las filas, en este caso, pues son 2, tiene la propiedad fundamental, es decir, que la sumatoria de las probabilidades me dé 1. No debe de pasarse ni más de 1 ni menos de 1. Sí la cumple. Sí la cumple, ¿verdad? Perfecto. Bien, entonces, derivado que sí la cumple, aquí vemos un concepto que no les había manejado, probabilidades de entrada. Estas probabilidades de entrada puede dárnosla el problema o puede no dárnosla. ¿Eso qué quiere decir? En caso de que no nos las den, o sea, son probabilidades como las que teníamos en la información. No necesariamente debemos de conocerlas, e incluso en algún momento la podemos proponer y los valores no habría inconveniente, a menos de que en el problema y en su redacción involucrara estos datos. Bueno, estas probabilidades de entrada, si ustedes observan, sabemos que en este caso es A1 y A2, y este es B1 y B2. Importante identificar entradas y salidas. Bueno, pero ¿cuál es la ecuación de la información mutua? Es algo que no hemos visto. Derivado a que les comentaba que tiene que ver con la relación que existe de las entradas y de las salidas dentro del canal, la información mutua tiene 2 ecuaciones. Las voy a escribir aquí. Está denotada como así A punto coma B, aunque pareciera que no es coma, no es J, A punto coma B, esto es igual a la entropía de salida menos la equivocación. Es H de B dado A. Y tenemos la otra, que es la información mutua, A punto coma B, igual a la entropía de entrada menos la equivocación. Entonces, el hecho de que yo ocupe alguna de estas dos ecuaciones involucra en alguna de ellas mayor cálculo que la otra. Pero pues también habrá que ver qué datos tengo en relación al problema. Vamos a guiarnos por la primera, ¿sale? Esta. Bien, la entropía de salida, digo, para ir manejando un orden, ¿no? No por otra cosa. La entropía de salida, H de B, es igual a la sumatoria de los elementos IJ hasta S de lo que tiene que ver con las salidas, es decir, es la probabilidad de BJ dado ahí por la probabilidad de BJ. Con ustedes, paréntesis. Es decir, todas las salidas involucradas, tengo primero que hacer este cálculo para creo que me está fallando aquí la ecuación, permítanme, déjame revisarla. Sí. Lo que pasa es que la entropía de salida pues, tiene que manejarse como entropía. ¿Qué quiere decir? Que ahí me está faltando, perdón, error. Este fue error mío. Ay. A ver, entonces quiere decir que la entropía de salida es igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta N, es la probabilidad de las salidas BJ, logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad. En este caso sí es BJ. Digo, es que no tengo tan a la mano mi formulario. Perfecto. Entonces, por eso les comentaba que el concepto o que hemos manejado de entropía también aquí se aplica, pero obviamente para entradas y salidas. Y ¿Profesora? sí te escucho. Me dice un compañero que si lo puede dejar entrar es que están intentando desde hace rato y Sí, lo que pasa es que me entretengo aquí con el apunte
porque sí lo escuché, pero Gracias. ya lo di, pero no lo tengo a nadie. De hecho, hace ratito entraron dos compañeros. Ahora ustedes, espero y se salió. Sí, ahorita que estoy revisando, no tengo a nadie solicitando entrada, ¿eh? Ok, gracias. Entonces, no a ti. Gracias por comentarme. Sí, me quedé en esto. Perfecto. Entonces, hay que encontrar primero la entropía de salida, que es uno de los elementos que me piden en la ecuación. Para ello, pues yo necesito el valor de las probabilidades de salida, pero pues obviamente no las tengo. Las que tengo son las probabilidades de entrada. Bueno, ¿y esas cómo es que las voy a encontrar? Hay una ecuación que me dice que las probabilidades de salida, en este caso vamos a manejar la de B1, es todas aquellas probabilidades que se involucran con ella. En este caso B1 se involucra B1 con A1 y B1 con A2. Entonces, así como tal, derivado que tiene que ver con... ahora sí ya escuché al compañero. Listo. Entonces, les comentaba, retomando, es la probabilidad que tiene que ver con B1 con relación a todos los elementos involucrados. Entonces será la probabilidad de BJ, de B1, de B1 dado a 1 por la probabilidad de entrada, más la probabilidad de B1 dado a 2 en relación a la salida 1. Por eso tengo que observar los datos que tengo en esta columna. Bueno, aplicando y obteniendo los valores, sabemos que la probabilidad de B1 dado a 1 es un medio por la probabilidad de A1, que en este caso es un cuarto, más la probabilidad de B1 dado a 2, que son 0.8, por la probabilidad de A2, que son 3 cuartos. Y les pediría nuevamente el apoyo con el cálculo, por favor. El de un medio por un cuarto más 0.8 por 3 cuartos. Creo que son .725. Punto 725. Gracias. Bien, ese sería mi primer valor de la salida 1. Lo mismo tengo que hacer con mi salida 2. Entonces, mi probabilidad de B2 es igual, de la misma forma. Tengo que encontrar en relación a los elementos que intervengan en ella. Y bueno, haciendo la misma, es B2 dado a 2 por la probabilidad de A2. Igual. Y tenemos que entonces la probabilidad de B2 dado a 2 es el valor de un medio. Es igual a un medio por el valor de A1, que es un cuarto, más la probabilidad de B2 dado a 2, que es 0.2, por el valor de la entrada 2, que son 3 cuartos. Y nuevamente, por favor, pidiéndole su apoyo. Sería .275. Punto 275. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo mis dos valores de mis probabilidades de salida. Entonces, ahora sí. Hago entonces
utilizaremos el moradito para continuar con la entropía de salida. H de B es igual a, ahora sí, aplicando la definición de una entropía, me dice que es la probabilidad de B1, que en este caso es 0.725, por el logaritmo base 2 de la inversa del valor, 0.725, más el valor de la siguiente, que es en este caso la probabilidad de B2, que es 0.275, logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad, que son 2.75. Y nuevamente el cálculo, por favor, que es la entropía de salida. A mí me da .848. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos el primer valor, ya tenemos entropía de salida. Ahora lo que nos falta es encontrar la equivocación. A esto se le llama equivocación. La equivocación no es más que lo que manejamos como la entropía o la incertidumbre, que en este caso pues hay que tomar en cuenta esos posibles errores que se den entre la salida y la entrada en un canal de información. La ecuación, ustedes me dicen, ¿puedo cambiar de diapositiva para continuar o esperamos unos minutos? Permítame tantito maestra, por favor. Sí, claro. Muchas gracias. Ya le saqué captura para que siga más. Ah, ok, perfecto. Ahora sí que yo espero, no tengo problema. Mientras estaba yo revisando mi ecuación. Bien, entonces continuamos. Vamos a insertar una nueva diapositiva. Y entonces les comentaba. Tenemos ahora que la equivocación h de b dado a, su ecuación es la siguiente. Esto es igual a la sumatoria, igual de ij de ij igual a la probabilidad. A esto se le conoce, a esta notación AI punto coma BJ. Ahorita les digo cuál. Logaritmo base 2 de 1 entre la probabilidad de BJ dado a I. A esto se le conoce como probabilidad afín. Esta es la probabilidad condicionada que nos proporciona, así es, nada más se las dejo, que nos proporciona la matriz como tal. O sea, no hay que hacer un cálculo extra, al menos para esta parte del logaritmo, pero la probabilidad afín no la tengo. La ecuación de la probabilidad afín sería que la probabilidad de AI punto coma BJ es igual a la probabilidad de BJ dado AI por la probabilidad de A. Bueno, casi todas las ecuaciones, ahorita ya no les puse la equivocación, tienen dos ecuaciones. ¿De qué dependa
¿De qué depende cuál ocupe? Bueno, pues de los elementos que contenga para realizarlos. En este caso, por ejemplo, tengo esto. Y BJ. Si se dan cuenta, el concepto es el mismo, la probabilidad afín es todos aquellos elementos que son, que están en un conjunto y en el otro. En este caso, tanto entrada como en salida. Bien, aquí en este concepto, ¿cuál es el que nos conviene a nosotros? Sugerencia, pues el primero. ¿Por qué? Porque conozco las probabilidades de entrada, aunque ahorita también ya las de salida, pero la probabilidad condicionada ya la tengo, que es BJ dado ahí, es la que me proporciona la matriz. En la otra ecuación, esta, por el momento la desconozco. Esta es la probabilidad que va hacia atrás. Y esa tengo que hacer un cálculo extra. Por el momento ahorita no lo voy a ocupar. Eso lo veremos en otro ejercicio para ver cómo es que se encuentra, ¿no? Cómo es que utilizamos la ecuación. Entonces, utilizamos esta. Para ello, ¿qué necesitamos? Únicamente sustituir. Pero sabemos que tenemos 2 entradas y 2 salidas. Para ello es probabilidad de A1, B1, esto es igual a la probabilidad de B1 dado a 1 por la probabilidad de A1. Voy a sacar todos pues vamos a decir así, las notaciones y luego hacemos la sustitución para que, pues no, principalmente para que la maestra no se confunda, ¿vale? Entonces luego hacemos la probabilidad de A1, pero con la salida B2. Esto es igual así, a probabilidad de B2 dado a 1 por la probabilidad de A1. Luego tenemos la probabilidad de A2 con B1, es la de B1 dado a 2 por la probabilidad de A2. Recuerden que siempre se utilizan o se realizan en relación a todas las combinaciones. Sobre todo las notaciones que tenemos en las probabilidades condicionadas en la matriz. Entonces, la probabilidad de B1 dado a 1, sin más no recuerdo, es 0.8. No, es un medio. Déjenme, lo anoto porque si no se me olvida. Es un medio, 0.8 y punto. A vale 1/4 y A2 vale 3/4. Bien, entonces tenemos aquí, siguiendo la anotación, esto es igual a la probabilidad de B1 dado a 1, vale 1/2, por la probabilidad de entrada que vale 1/4. Pues esto nos da 1/8. Luego, la probabilidad de B2 dado a 1 es igual a 1/2 por la probabilidad de entrada que vale 1/4. Este sigue valiendo 1/8. Luego, la probabilidad de B1 dado a 2 es 0.8 por la probabilidad de A2 que vale 3/4. Y la última es la probabilidad de B2 dado a 2 que vale 0.2 por 3/4. Entonces nada más sería en la probabilidad afín de 0.8 por 3/4, que me apoyen por favor. Es 0.6. Gracias. Y con el de 0.2 por 3/4. .15. Gracias. Bien, ya tenemos entonces los valores de la probabilidad afín. Y conocemos ya mi probabilidad condicionada. Perfecto, entonces vamos a calcular la entropía. Por el momento les voy a borrar esta ecuación, que al final de cuentas la van a tener ahorita que les envíe el formulario para que lo tengan. Vamos a tener todas las ecuaciones, incluso algunas que no hayamos utilizado el día de hoy. Bueno, entonces continuamos. Bueno, seguimos usando ahora el verde para que quede que es la equivocación. Entonces será que la entropía, la equivocación H de B dado a que es igual. Igual, hago toda la anotación, todo el desarrollo y luego sustituimos. Sería entonces la probabilidad de A1, B1 por el logaritmo base 2, de 1 entre la probabilidad de B1 dado a 1, más la probabilidad de A1, B2,
logaritmo base 2 por la inversa de B2 dado a 1 más la probabilidad de A2 con B1, logaritmo base 2 de 1 entre la probabilidad de B1 dado a 2 más la probabilidad de A2, B2 por el logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad de B2 dado a 2. Igual. Entonces, sustituyendo, tenemos que la probabilidad de A1 dado B1, aquí la tengo, es 1/8. Esto es igual a 1/8 por el logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad de B1 dado a 1, que vale 1/2. Más la probabilidad de A1 B2, aquí tengo que es 1/8 por el logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad de B2 dado a 1, que vale 1/2. Más la probabilidad de A2 punto coma B1, que es esta, que vale 0.6. Voy a poner aquí abajo 0.6 por el logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad de B1 dado a 2, que vale 0.8. Más es la probabilidad de A2 B2, que en este caso vale 0.15, por el logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad de B2 dado a 2, que vale 0.2. Igual. Sí, por eso es importante a lo mejor el desarrollo y la notación para evitar hacernos o podernos enredar y no sustituir los valores que son. Otra vez les pido su apoyo para la obtención de la equivocación, por favor, de todo esto que se encuentra aquí abajo.
¿Cómo van, chicos, con la última ecuación? A mí me dio 1.67, pero no sé. 1.67. Bueno, esperemos a alguien más. Ujú. Ok. ¿No? Si alguien, ahora sí, como dicen en quién da más o quién da menos, ¿no? Si es que yo no he traído la calculadora, entonces la presté y no la tengo ahorita en casa, entonces con el celular me tardo más con uso de los logaritmos. No soy muy ágil con... No hay nada como una calculadora normal, que es exclusiva para... Sí, porque es en lo que estamos esperando, les puse aquí también en color negro, pues la información mutua, ¿no? Que es el valor que nos está solicitando el problema. Y también les comentaba que, bueno, ya tenía aquí el valor de la entropía de salida, que es HB, que nos dio 0.848, y estamos haciendo el cálculo de la equivocación, que realmente pues es el valor que tenemos aquí. Si tomamos el valor que nos proporcionó su compañero, que es 1.67, y realizáramos esta ecuación, nos estaría dando un valor negativo. Bueno, este sí no tengo problema, 0.822, pero negativo, ¿no? En teoría sería este nuestro resultado. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Habíamos manejado que cuando la entropía fuera negativa, podía ser, pero es en entropía. Cuando la información es negativa, ¿qué quiere decir? Que la información es muy grande y en la forma en cómo nosotros mandamos la información por este canal se está perdiendo, es decir, no calculamos de manera adecuada el medio de transmisión. Estamos todavía no entramos a un canal, no sabemos la capacidad de canal, que sería calcular el ancho de banda para poder enviar la información, pero el hecho de que la información obtenga negativa es que se nos está desbordando, es decir, estamos haciendo que llegue muy poca información o la relación que existe no es la adecuada para que yo pueda enviar la información a la parte receptor. Es lo que nos podríamos concluir con un signo negativo. Si hubiera sido un valor positivo, sin problema, es decir, nuestro cálculo fue adecuado, utilizamos las normas adecuadas, etcétera. Obviamente estamos hablando de que son de manera discreta, es de manera probabilística, pero es para que empecemos a visualizar esto de nuestra cantidad de información y que la relación que hay entre nuestra entrada y salida de un canal, pues en este caso no fue la ideal, que quizás a lo mejor si hubiéramos tenido probabilidades de entrada, que son las probabilidades de A1 y la de A2, si hubieran sido aquí probables, a lo mejor hubiéramos tenido un mejor resultado en la parte de la información mutua. Eso es lo que podríamos deducir o comentar en relación al resultado negativo. No sé si tengan dudas hasta aquí, muchachos, del tema de hoy. De mi parte a uno. ¿No? Ok. Bueno, no tampoco. Bueno, quizás a lo mejor, perfecto, muchas gracias. Cuando ya tengan que hacer un ejemplo solitos, digámoslo así, a lo mejor ya pueden salir dudas, ¿no? Pues hasta aquí le dejamos el día de muchachos. Les estoy enviando ahorita el formulario y les estaré enviando ya un conjunto de problemitas para que lo vayan resolviendo con fecha de entrega. Y y sería todo. Entonces nos vemos la siguiente clase. Que tengan bonito día. Hasta luego, muchachos. Gracias.